sabemos que tú estás con nosotros y porque sabemos, oh Dios, que tú nos has de dirigir en este tema. Permite, Dios, que sea de bendición para cada una de mis hermanas aquí presentes. Para mí lo ha sido y, oh Señor, espero que sea de bendición para todas. Acompáñanos y dirígenos y que tu palabra, oh Señor, sea escuchada, sea practicada y sea compartida. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Antes de entrar a la presentación en PowerPoint, vamos a hablar sobre la comunicación, la relación entre padres e hijos y la brecha generacional que existe. Y vamos a explicar un poquito más adelante qué significa esto. Al iniciar, quiero hacerlo de esta manera. Cuando nosotros pensamos en comunicación, en la comunicación entre padres e hijos, cuando yo pienso en esto desde una perspectiva bíblica, llegan a mi mente dos pasajes importantes que son paralelos en el Nuevo Testamento, escritos por el apóstol Pablo. Yo lo voy a leer rapidito, tomen nota si ustedes lo desean, pero el texto que voy a hablar, Efesios 6, 1 al 4, allí dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es bueno. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el segundo texto está en Colosenses 3, 20 y 21. Allí Pablo dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis, quiere decir no provoquéis vuestros hijos para que no se desalienten. En estos dos textos se presentan dos verdades, y yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo. Una de ellas es: hijos, obedezcan, y la otra es: padres, no provoquen. Me parece interesante, ¿verdad?, que de todas las verdades relacionadas con este tema, el apóstol Pablo decidió incluir solo estos dos textos allí, en estas epístolas, porque son muy esenciales. ¿Por qué lo hizo? Seamos honestas nosotras mismas. Dígame, ¿en qué parte tienen mayor dificultad nuestros hijos? ¿Cuál es la mayor dificultad que tenemos con ellos? La obediencia, ¿verdad? La obediencia. Y la mayor dificultad que tenemos los padres, ¿cuál es? El uso de la autoridad. Y precisamente la Biblia fue escrita para corregirnos, para enseñarnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra que tengamos que hacer. Entonces, podríamos decir que estas verdades que he compartido con ustedes aquí ahora mismo es el ABC o el ABC de la comunicación entre padres e hijos. La comunicación siempre decimos que es el intercambio de información entre dos personas o más. Pero la comunicación en la familia tiene una función más importante aún todavía, porque la comunicación es un puente de doble vía que conecta los sentimientos entre padres e hijos. Y la comunicación es básica para ayudar a nuestros hijos, niños y adolescentes, ¿verdad?, a desarrollar tres cosas: una autoestima fuerte, una personalidad saludable y buenas relaciones sociales. Eso es el resultado de la buena comunicación. La comunicación comienza desde que el bebé se forma en el vientre de la madre. Desde allí comienza la comunicación. Y a muchos padres, ¿verdad?, se le hace un poco difícil la relación normal con sus hijos. Y vamos a tratar este punto. No existe, yo creo que no existe ningún manual escrito por el hombre que sirva para todos los padres, para todas las madres del mundo, que les enseña a mejorar la comunicación, pero sí existen ciertas pautas que tenemos que seguir para que podamos avanzar.
Yo quisiera analizar esta noche algunas preguntitas. Primeramente, ¿qué es la comunicación en la familia? Eso más o menos ya lo estamos mirando. ¿Por qué la confianza es tan importante en la familia? Claves sencillas para cambios profundos. Vamos a ver algunas cosas de esta. También los 7 temores capitales de los padres. Allí vamos a ver por qué los padres muchas veces temen comunicarse con sus hijos de la manera correcta. 5, la brecha generacional entre padres e hijos. Estadísticas sobre esta situación y también vamos a ver la heredad del Señor y sabemos que la heredad del Señor son nuestros hijos, ¿verdad? Eso es importante. La comunicación. Primeramente, vamos a ver estos puntos para mejorar la forma de comunicarnos con nuestros hijos. Dialoga con tus hijos. Ese es el primer puntito que vamos a ver. Dialoga. Escucha con atención. Si son niños de edad, podemos dialogar con ellos. Podemos compartir opiniones, hacer preguntas, reflexionar con ellos, escuchar los motivos por lo cual hicieron tal y tal cosa. Y luego debemos de alcanzar un acuerdo, ¿verdad? Entre padre e hijo. Si nosotros ponemos atención a esto, el diálogo es muy importante y debe ser atendido a tiempo. Otra cosa muy importante aquí, seamos sinceros, identifiquemos nuestros errores. Si somos sinceros, nuestros niños contarán con nosotros y ellos van a encontrar soluciones a sus problemas. Debemos siempre, mi hermana y hermana, siempre debemos pensar lo que vamos a decir, pensar lo que vamos a expresar en cuanto sentimos, en todo lo que decimos. Ser sinceros implica, ¿verdad? También el perdón, que reconozcamos e identifiquemos nuestros propios errores, porque hasta ahora no hay ninguna madre perfecta, ¿verdad? No conocemos ninguna perfecta, todas cometemos errores. El siguiente aquí, no discutas con tus hijos por quién tiene la razón. A veces nuestras conversaciones con nuestros hijos se pueden convertir en discusiones y es recomendable evitar esto. ¿Cómo podemos nosotros evitarlo? Utilizando un tono de voz adecuado, escuchando sin interrupción a nuestros hijos, manteniendo la calma, y cada uno debe ser capaz, tanto el padre o la madre y el hijo o la hija, de exponer sus razones, exponer sus opiniones y luego llegar a un acuerdo. Recordemos que nosotros somos los adultos, pero que no por eso nuestros hijos dejan de tener una buena opinión o una buena razón para actuar en determinada manera. Es muy importante que entendamos esto, muy importante. En el siguiente punto, los consejos deben ser dados en clave negativa o positiva. Positiva. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Vamos a suponer que nuestro hijo hizo algo que no debió. Y lo primero que nosotros le decimos a nuestro hijo, tú ves, lo que hiciste no me gustó. ¿Ese es un tono positivo o negativo? Es negativo. Negativo. En vez de decir así, podemos entonces decir, quizás podrías haber hecho algo diferente. Quizás podría haber hecho algo que no debió haber pasado así, si lo piensas un poquito más. Es decir, nuestros consejos deben ser en una forma que realmente nosotros entendamos que nuestros hijos también están creciendo y que ellos están aprendiendo de nosotros cómo crecer y cómo madurar en la vida. Otro consejo muy importante, no siempre podemos evitar que nuestros hijos se equivoquen. Evitar que se equivoquen es, vamos a decir que es casi imposible. Debemos dejar que ellos cometan errores. ¿Por qué? Porque así ellos aprenden.
Ellos aprenden de sus propias experiencias, aprenden de sus propios errores. Es muy importante que dejemos muchas veces que ellos caigan en algunas situaciones para que tomen experiencia en la vida. También hablemos con nuestra experiencia como padres. La comunicación entre padres e hijos debe ser mutua y adaptada al nivel de los niños. Y en este punto es recomendable que nosotros de vez en cuando le contemos a nuestros hijos algunas de nuestras propias experiencias del pasado o experiencias actuales cuando nosotros estábamos creciendo. Así nos bajamos un poquito, ¿verdad?, a la posición donde ellos están y podemos proyectarnos de una manera que ellos nos vean un poquito más bajito y puedan tener más confianza. Nuestra experiencia y nuestras vivencias pueden ayudar a nuestros hijos siempre que lo hagamos en una forma positiva. También, escuche a sus hijos sin juzgar. Juzgar es un veneno mortal. Debemos dar importancia a lo que nuestros hijos nos dicen. Y esto implica que debemos hacer un esfuerzo por vencer esta barrera, especialmente porque esto crea inseguridad en nuestros hijos. Es importante no utilizar en su contra aquello que ellos nos han contado a nosotros en confianza. Tengamos cuidado porque ahí ponemos un candado a la comunicación abierta. Además, a veces nuestros hijos nos plantean retos que son interesantes para nosotros. Por ejemplo, uno de esos retos es abrir nuestra mente nosotras, y entender que ellos pueden tener otra forma de ver el mundo. Por lo tanto, a veces tenemos que reconocer a nuestros hijos cuando van creciendo como casi nuestros iguales en resolviendo algunas cosas, y también lo podemos ver en una forma como que ellos también a veces tienen la razón según van creciendo, y debemos reconocer esto. Cuando nosotros no juzgamos, estamos demostrando aceptación y confianza. Y esto es muy importante. Así, desde el reconocimiento de sus emociones es desde donde nosotros vamos a poder ayudar a nuestros hijos a elegir la mejor opción. Ahí nosotros vamos a conocer más los sentimientos de nuestros hijos cuando realmente no los juzgamos y aceptamos su determinación. El siguiente punto: antes que amigos, somos padres. Yo he oído muchos padres decir, yo soy amigo de mi hijo, soy amiga de mi hijo, y eso está muy bueno. Nuestros hijos necesitan tener amigos, pero recordemos que como padres necesitamos orientar a nuestros hijos, necesitamos ponerle límites, no simplemente somos amigos. Nuestro rol principal es padre o madre y después amigos. Conforme ellos vayan creciendo y lleguen a la adolescencia, habrá temas que ellos no querrán hablar con sus padres si nosotros no hemos desarrollado esa confianza y esa aceptación con ellos. Por eso es importante 3 áreas vivas que nosotros debemos cultivar desde su crecimiento para que en la adolescencia podamos cosechar bonito. Tener respeto, paciencia y mantener esa puerta siempre abierta. Y el último punto aquí es, predica con el ejemplo. Si nuestros hijos nos confiesan algo a nosotros y ellos nos escuchan hablando con otra persona sobre eso que ellos nos confesaron, ¿qué creen ustedes que va a pasar? La comunicación se corta. Yo le dije esto a mi mamá y mira, ahora se lo está diciendo a su hermana o se lo está diciendo a su hermano. Esto es algo que corta definitivamente la comunicación. Tenemos que guardar los secretos de nuestros hijos. Cuando ellos nos dicen algo, mami, te confesé esto, te dije esto, por favor,
como madre debemos guardar eso que ellos nos han dicho. Eso significa dar el mejor ejemplo a nuestros hijos para que ellos confíen en nosotros completamente. Ahora bien, en la siguiente slides vamos a ver por qué la confianza es importante. Es importante porque abre corazones y no a medias, corazones enteros. Qué lindo es cuando nuestros hijos van creciendo y pueden confiar completamente en nosotros. Y eso lo sentimos nosotros como madres, lo sentimos. Cuando nuestros hijos confían en nosotros, nosotros lo podemos sentir, lo podemos ver, lo podemos palpar. También el núcleo familiar se basa en la confianza. La confianza es vital entre padres e hijos. La confianza. La conexión comienza ¿desde dónde? Desde nacimiento. Es muy triste cuando los muchachos llegan ya a la adolescencia. En mi experiencia trabajando con adolescentes en diferentes iglesias, he visto padres que lloran hasta lágrimas de sangre, vamos a decir, porque realmente en esa etapa es cuando ellos realmente quieren tener la confianza de sus hijos, pero ya es tarde. Esa conexión comienza desde nacimiento para que cuando llegue esa etapa ya los hijos tienen una confianza abierta con sus padres. Eso es algo que debemos cultivar durante el crecimiento de nuestros hijos. Vínculo de confianza debe crecer con la edad. Exactamente. 5, 6, 7, 8, 9, 10 años van confiando más, son más abiertos a nosotros. Ellos, cualquier problema que le pasa, vienen y nos lo dice a papá, a mamá, con esa confianza, con esa entrega, porque es algo que ya se ha practicado en el hogar desde que nació. Conocer sentimientos desarrolla confianza. Mi hermana, si usted no entiende a su hijo o a su hijo, procure ver cuáles son los sentimientos que tiene y estudie un poquito sobre esos sentimientos. Busque un buen libro, vaya a una página que le explique bien qué significan esos sentimientos que sus hijos sienten, quizás de ansiedad o quizás de enojo o quizás de depresión. Y estudie un poquito sobre eso para poder ayudar a nuestros hijos en ese tipo de sentimiento. Seguir las reglas. Lo que se dice, se cumple. Mi hermana, si usted le prometió algo a su hijo, cúmplalo, porque esto desarrolla la confianza. Si usted sabe que no va a cumplir algo que usted quiere prometer, mejor no lo prometa, porque su hijo no va a confiar, no va a tener esa confianza. Así que hay que cumplirlo. Hay algo muy importante aquí, y esto lo pasé yo con mis hijos también. A veces yo le prometí a mis hijos algo, y cuando llegaba el momento no podía cumplir con lo prometido. Entonces yo tenía que sentarme con mis hijos y explicarle el por qué yo no podía cumplir con lo que le había prometido. Esto es responsabilidad. Y cuando usted hace con sus hijos eso, ellos van a ver en usted una madre responsable, una madre en quien se puede confiar, una madre que cumple lo que dice. Y por último, los mensajes que le damos a nuestros hijos deben ser consistentes. No puedo decir algo hoy, mañana sobre el mismo punto ya digo otra cosa, el siguiente día sobre el mismo punto ya tomo otra decisión. No, tenemos que ser consistentes en la disciplina, en la educación, en la perseverancia de lo que estamos haciendo con ellos, porque así ellos van a estar más firmes en cuanto a la confianza. Hay claves sencillas para cambios profundos. Y esto es algo muy interesante que a mí, en mi experiencia, me ayudó mucho con mis hijos, y he hablado con padres que le he dado algunas pautas sobre esto y ha sido de gran bendición. No tomar los actos de sus hijos como algo personal. A veces cuando nuestros hijos hacen algo que no nos gusta, nosotros de una vez pensamos,
que ya eso es algo que fue en contra mí como madre y ya es algo que yo lo cojo para mí personalmente y castigo a mi hijo y hago lo que no debo hacer. Tengamos cuidado con eso porque no siempre es así. Tenemos que tener mucha precaución porque nuestros hijos pueden perder más que ganar en eso. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Como dijimos anteriormente, cuando nuestros hijos hacen algo que no es correcto, debemos meditar muy bien cómo nos vamos a dirigir a ellos, porque a veces las palabras hieren más que el mismo acto que se cometió. Tengamos cuidado con nuestras palabras porque pueden ser más el cuchillo que el remedio. Eres su padre o su madre, ¿verdad? Cumple lo que prometes. Piensa mucho primero antes de prometer algo para que lo puedas cumplir. Eso es muy importante. La supervisión debe ser balanceada. No se olvide que cuando nosotros supervisamos a nuestros hijos, dependiendo de la edad, ¿verdad? La supervisión es diferente según los hijos van creciendo y debe de ser en una forma que realmente ellos se sientan cómodos con nosotros, que discutamos del punto, que nos sentemos, que hablemos, qué tipo de supervisión, por qué, cuándo, cómo, dónde, cómo lo vamos a hacer, porque esto ayuda a ellos también a cumplir con la obediencia en cuanto a esa supervisión que usted quiere dar. El respeto es mutuo. A veces pensamos, porque soy mamá, usted tiene que respetarme a mí. Pero lamentablemente esto no es así. El respeto es mutuo. Yo tengo que respetar a mi niña, aunque tenga 1 añito, tenga 2 años, 3, 5, 10, 15, y cuando tenga sus 20, sus 18, 19 años, también debo respetar para que me respete a mí como madre. Así que esto es algo que tiene 2 vías. Va y viene y va. Padres deben examinarse a sí mismos. ¿Qué tipo de madre soy yo? ¿Es una madre que corrige demasiado? ¿Es una madre muy regañona o es una madre que todo lo permite? ¿Qué tipo de madre soy yo? Es bueno que nos examinemos a nosotros mismos y veamos, porque así vemos dónde estamos fallando, qué debemos corregir y qué debemos hacer para tener una mejor relación con nuestros hijos. Hay 7 temores capitales de los padres, de las madres, que tenemos mucho miedo a veces con nuestros hijos, especialmente con los hijos cuando llegan a la adolescencia. El sexo. Esto es un tema que realmente no se trata en los hogares y dentro de la comunicación esto debe de ocupar un lugar muy importante. No vamos a hablar de este tema porque si hablamos sobre la educación del sexo con nuestros hijos, este es otro tema diferente, pero este es uno de los temores capitales de los padres. Muchos padres tienen miedo o tienen cierto temor de hablar con sus hijos sobre este tema, pero es algo que debemos vencer y que debemos tratar. También el alcohol y las drogas. El mundo es muy grande y tenemos miedo de que nuestros hijos caigan en esta situación. Es algo que podemos evitar desde niños. Número 3, la anorexia, los dictados de la belleza, especialmente las niñas, ¿verdad? Cuando comienzan ya a desarrollarse, que buscan parecerse a un artista, a alguien que conocen en la televisión, y entonces pues estas cosas son temores grandes, capitales para los padres para poder vencer estos problemas. Cada uno de estos son temas diferentes. Estoy dando nada más que un repaso rápido. Las redes sociales, la tecnología, es un punto controversial, un punto demasiado grande y vamos a ver un poquito de eso más adelante. Las malas compañías, la influencia de grupo. Te he dicho que no te junte con ese muchacho porque no te conviene. Mira que esa muchacha no te junte con esa amiga, la vecina, no me gusta. Entonces esas malas compañías, a veces tenemos ciertos temores, ciertos miedo de que nuestros hijos caigan en problemas difíciles. Esos son temores capitales. El acoso escolar, el bullying, ¿verdad? Que sucede en la escuela, en la comunidad, que muchos de nuestros hijos quizá han pasado por esa situación. Y por último aquí, la diferencia. Es decir, a veces las madres tienen la expectación de que su hijo es perfecto,
que su hija es perfecta, que no es capaz de cometer errores, pero sí es capaz de cometer errores y tenemos que ser conscientes de esto. Así que estos 7 puntos son temores grandes que los padres tienen, y en alguna otra charla en el futuro podemos hablar de cada uno de ellos, porque cada uno de estos puntos lleva un tema diferente, es una clase diferente. Errores que dificultan la comunicación. Y vamos a hablar en la etapa de la adolescencia. La tendencia de minimizar sus preocupaciones, en primer lugar. Muchas veces cuando nuestros hijos adolescentes llegan donde mami, donde su mamá, a contarle algo, ay caramba, ya tú tienes eso no es problema, no te preocupes, eso no es nada. Ojalá yo tener los problemas que tú tienes. Si tú tuvieras los problemas que yo tengo, eso es minimizar las preocupaciones de sus hijos. Y esto es peligroso, es un error fatal, porque para su hijo es una preocupación grande. Usted debe tomarlo de esa misma manera para ayudar a resolver el problema. Es importante eso. Segundo, no ofrecer apoyo cuando tienen problemas. A veces tienen dificultades y los dejamos a lo que ellos puedan hacer con el problema. Y es peligroso esto. Tenemos que ayudar de una manera positiva, de una manera que ellos sientan que estamos apoyándole para ayudar. Tendencia a generar juicios basados en nuestras experiencias. Como padres, vamos a ver la brecha generacional en unos momentos, pero como padres tendemos a pensar y a hacer juicio basado en lo que ya pasamos nosotros. Y a veces pensamos, bueno, en mi tiempo esto se hacía de tal manera y yo quiero hacer eso de esta manera con mi hijo también. Y nos equivocamos porque es otra generación diferente. Tenemos que aprender a cómo llevar a nuestros hijos en una generación diferente. Ya no es la misma de antes. Siguiente, mostrar una actitud de culpabilidad por sus problemas. A veces nosotros, las madres especialmente, nos echamos la culpa y pensamos, por mí es que mi hijo está pasando por esta situación. Tengamos cuidado porque cuando nos echamos la culpa ya no tenemos una actitud positiva para ayudar a nuestros hijos en el problema. Tengamos cuidado con esta parte. Resolver sus problemas sin contar con ellos. Esto sucede muy a menudo. Nuestros hijos vienen a nosotros con una situación muy difícil que resolver y a espalda de ellos nosotros vamos y resolvemos el problema con las personas con la cual el niño o la niña tiene la situación. Y no debe ser así. Debemos que resolver con ellos presentes, porque en realidad le estamos enseñando a ser responsables. Y esta parte es importante también. Ahora, la importancia de la comunicación para los padres. ¿Cuán importante es para ti tener buena comunicación con tus hijos? ¿Es importante para ti sentirse cerca de tu hijo, de tu hija? ¿Conocer sus necesidades? ¿Tú cuentas con herramientas para ayudar a tu hijo a crecer? ¿Manejas tu propia frustración y tensión de tal manera que no afecten la comunicación con tus hijos? Esto es muy importante. ¿Lleva tú en oración a Dios los problemas de tus hijos? En la Biblia tenemos ejemplos, por ejemplo, de Job. Job oraba por sus hijos. Y Job le decía a Dios, Dios mío, perdona los pecados de mis hijos. Qué lindo cuando nosotros vamos a Dios y oramos para que Dios perdone a nuestros hijos. Es muy importante. Estos puntos indican que la comunicación es muy importante para los padres. Ahora, aquí en este slide nos indica cuán importante es la comunicación para su hijo o para su hijo. El hijo quiere sentirse como amado, quiere sentirse cuidado, quiere sentir que él o ella es importante para usted, quiere sentirse seguro, no aislado con sus problemas. Su hijo quiere aprender a decirle a usted lo que siente en palabras, sentarse y conversar, hablar. Aprender a manejar sus sentimientos con cuidado para no actuar sin meditar. Y por último, hablarle abiertamente a usted.
estos son los puntos esenciales que nuestros hijos sienten, que ellos quieren que realmente se lleve a cabo en una comunicación abierta con mamá o con papá. Ahora, la brecha generacional, vamos a pasar a esta parte, es muy importante. La brecha generacional es la diferencia, la brecha generacional es la diferencia entre la generación cuando yo crecí y la generación cuando crecen mis hijos. Y aunque la definición es simple, este tema presenta muchas complejidades y tiene que ver mucho con la comunicación. Porque las generaciones anteriores, es decir, las nuestras, cuando las madres crecimos y nos criamos, creemos que nuestras costumbres son las únicas válidas y que realmente no necesitamos cambiar. Y esto es un grave error, porque ya es otra generación en la que vivimos y si usted no adopta ciertos cambios, va a fracasar en la comunicación con sus hijos. Una de las áreas donde esta brecha me estoy refiriendo como a ese vacío, ¿verdad? A ese hueco que hay ahí, ese hueco entre la generación que yo crecí y la generación de mis hijos. Esto se manifiesta más hoy día, con mayor intensidad, se manifiesta más en la tecnología, porque la tecnología ha tenido un desarrollo tan acelerado y tan explosivo que el resultado ha sido que tenemos padres rezagados que no saben qué hacer, hijos descontrolados que no saben qué dirección tomar. Hoy, usted lo sabe, yo también lo sé, que nuestros hijos son los que nos enseñan a nosotros en cuanto a tecnología, ¿verdad? Yo a veces pregunto porque no sé mucho. Y eso es así, realmente nuestros hijos conocen mucho más que nosotros. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto porque realmente nosotros como en esta generación tenemos que estudiar, tenemos que aprender, tenemos que buscar libros, tenemos que ir a una fuente o ir a un grupo de apoyo y estos workshops que nos ayudan a abrir los ojos, a aprender cómo nosotros podemos guiar a nuestros hijos en una generación diferente, porque por más que usted quiera imponer sus costumbres de su tiempo, le va a ser muy difícil, porque lo que hay afuera es muy poderoso. El ambiente de la escuela, aún de la iglesia, aún de la comunidad es muy fuerte. Vamos a ver algunas estadísticas ahora y lo voy a pasar rapidito para llegar a la parte final de este workshop. Voy a ver rapidito estas estadísticas para que nos demos cuenta de lo que la brecha generacional ha causado en cuanto a la tecnología se refiere. 42% de los adolescentes hoy día admiten visitar sitios web que sus padres desaprueban, pero el 33% de los padres piensan que no lo harían. Imagínese usted la diferencia que hay ahí. Hay una gran diferencia. 49% de los adolescentes han visto videos en internet que sus padres no lo aprobarían. Esto es algo importante y al final vamos a ver la fuente de estas estadísticas. 5% admite haber comprado alcohol, drogas y algunas otras drogas diferentes, ¿verdad? En la red. 5% admite esto. La siguiente, 25% admite haber buscado intencionalmente contenido pornográfico en la red. Y el 8% de ellos vio estas imágenes una o varias veces al día. Es algo grande, importante. 17% de nuestros adolescentes ha quedado con alguien que conoció a través de la red. Es decir, se comunica con esa persona todo el tiempo, tienen comunicación siempre, es algo que no ha terminado. 47% de los padres afirman saber cómo descubrir que sus hijos ven lo que sus hijos ven en el internet. Sin embargo, solo el 26% de los adolescentes afirman no saber cómo
ocultar su comportamiento online a sus padres. No sabe cómo hacerlo. 63% de los adolescentes han minimizado el navegador cuando sus padres entran a la habitación. Es decir, esconden lo que están viendo cuando sus padres entran al cuarto. 45% de los adolescentes ha eliminado el historial de búsqueda de su internet o de su computadora. 30% de adolescentes ha eliminado videos de contenido inapropiado. 23% de los adolescentes ha creado una dirección de correo electrónico privada que los padres desconocen. Algo impresionante esto. 64% de los adolescentes, de los padres, perdón, han mantenido una conversación con sus hijos sobre la seguridad en Internet. El 10% nunca ha monitorizado la actividad de sus hijos en el Internet y el 84% de los padres no cree que sus hijos se pueden meter en problemas navegando por el Internet. Es triste, pero tenemos una cantidad muy alta de padres que creen que sus hijos no entran. Pero tenemos que tener mucho cuidado y comunicarnos en una forma más abierta. 31% de los padres tienen controles parentales instalados en todos los dispositivos de sus hijos, es decir, para tener control de lo que ellos ven. 14% de los padres ha obligado a sus hijos a que le den la contraseña de sus móviles. Esto es algo que muchos padres hacen. 21% de los padres ha hecho que sus hijos le den la contraseña del correo electrónico y de sus cuentas en las redes sociales para ellos tener cierto control. Estas estadísticas fue un estudio que se hizo aquí en Estados Unidos en el año 2015. Se usaron 5,000 adolescentes con sus padres para sacar estas estadísticas que ustedes han visto aquí. Ahora, llegando a la parte final de lo que hemos visto acá, yo quiero destacar lo que realmente la Biblia nos enseña aquí. Porque déjeme decirle, mi hermana que me escucha, nosotros somos cristianas. Y es muy triste que estemos sentadas en la iglesia escuchando la palabra del Señor cuando nuestros hijos no están en la iglesia. Es una situación muy difícil, es triste, pero Dios promete que nuestros hijos han de volver. Si han crecido y se han ido, Dios promete que han de volver, porque esos hijos crecieron en el conocimiento de Jehová. Ahora, es nuestro deber siempre dar buen ejemplo, orar con ellos cuando tengamos la oportunidad, aunque ya estén grandes, orar con ellos. Siempre, siempre orar cuando nos encontremos, porque esto es un testimonio para ellos. Heredad del Señor son nuestros hijos. Voy a ver algunos textos aquí, si usted lo quiere anotar, anótelo, porque son claves para la comunicación con nuestros hijos. Salmo 127:3, el salmista David dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si usted quiere, anote la cita y después usted lo estudia detenidamente, pero estos textos que vienen ahora tienen mucha relación con el tema que estamos estudiando. Salmo 144:12 dice, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Leyendo el comentario de este pasaje encontré que toda madre desea que su hijo sea el mejor del mundo, que su hijo sea un hijo ejemplar y que su hija sea como las esquinas labradas de un palacio, es decir, una hija ejemplar completamente en todo el sentido de la palabra. Eso es el deseo de cada padre, de cada madre. Y Isaías 54:13, allí dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Otro texto muy bonito, Proverbios 19:18, disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no apresure tu alma para destruirlo.
Es muy importante la disciplina consciente. El otro texto que encontramos dice en Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Y esto lo hemos escuchado varias veces de Salomón. Y 13:1 dice de Proverbios, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador escucha las reprensiones. Y en esta parte del espíritu de profecía de Elena G. de White, hay algunos pensamientos que quiero compartir de Joya de los Testimonios, tomo 3. En la página 26, allí dice, una familia ordenada y disciplinada influye más en favor del cristianismo que todos los sermones que se puedan predicar. Imagínese usted. Una familia tal prueba que los padres han sabido seguir las instrucciones de Dios y que los hijos servirán en la iglesia tal como sus padres. Qué lindo cuando toda la familia está en la iglesia y se reúne para hacer el culto, para orar, para estudiar la Biblia. Es algo maravilloso, es el regalo más grande que pueda recibir una madre, un padre aquí en la tierra. Dios desea, Joya de los Testimonios, página 485, anote la cita si usted quiere y lo puede ver después. Dios desea que se cumpla el plan del cielo en cada familia, en cada iglesia, donde los padres sirvan junto a sus hijos, unidos en espíritu. Y el siguiente, en la página 281, 282, dice un frente unido. Allí dice unidos y con oración. El padre y madre deben llevar la grave responsabilidad de guiar correctamente a sus hijos. No debe haber división entre ellos. Esta diferencia trae malos resultados en el carácter de cada hijo. La unidad debe ser siempre un principio fijo para los padres cristianos, tanto en el hogar como en la iglesia. Esa unidad, esa comunicación, ¿verdad? Esa entrega de cada uno es bien importante. Y por último, en la página 285 de Joya de los Testimonios dice, se necesita mucha oración, mi hermana, mucha oración y serias reflexiones para guiar a nuestros hijos. Los padres deben estrechar los lazos que los unen. Entonces estarán preparados para unir el corazón de vuestros hijos mediante el cordón de seda del amor. Seguid sembrando para este tiempo y para la eternidad. Todo el cielo observa los esfuerzos de los padres y los hijos cristianos. ¿Verdad que sí? Todo el cielo observa esto. Y finalmente, mis hermanos, mis hermanas, quiero decirle en resumen, la comunicación es un pilar fundamental en cualquier relación. Ella marca los tiempos. La comunicación marca los tiempos, marca los mensajes, marca las interacciones, marca los valores fundamentales como la confianza. Y de ella depende mucho la ayuda que nosotros podamos darle a nuestros hijos. La base de la comunicación es querer, es respetar, es interesarse por las cosas de nuestros hijos, es ayudar a que ellos solos vayan resolviendo sus dificultades poco a poco, fomentando su autonomía. Cuando hay confianza, se actúa con calma, no se improvisa y las relaciones son saludables en todos los niveles. Finalmente, mi hermana, la familia se edifica a partir de pautas bíblicas. Debemos asumir el compromiso de que sea Dios quien gobierne nuestros pensamientos y nuestras acciones para que nosotros podamos tener buena relación con nuestros hijos. Esa fue la decisión que tomó alguien hace muchos siglos atrás, un líder que marcó una generación. Y me refiero a Josué. Josué, el gran conquistador de la tierra prometida, y con ese pensamiento final. Él dijo al pueblo en Josué 24:15, anote esta cita. Josué le dijo al pueblo, reunió todos allí, estaban todos los padres, los hijos reunidos,
Y allí Josué dijo, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero de algo estoy seguro, dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. La decisión, mi hermana, es el primer paso que debemos hacer para que las cosas vayan bien en nuestra casa. Y de acuerdo a la Biblia, los padres que como Josué decidan coger el liderazgo y llevar a sus hijos por buen camino, Dios lo ha de premiar con una relación perfecta al llegar al reino de los cielos. Mis hermanas, que Dios nos ayude y que realmente nosotras todas podamos realmente llegar a donde tenemos que llegar para que Dios sea nuestro guía completo en cuanto a nuestra relación con nuestros hijos. Que Dios les bendiga grandemente. Gracias, Besaida. ¿Okay? Hay unas cuantas preguntas. Ah, Ujú. no sé si hay otras damas que tienen preguntas, pero han escrito dos preguntas y te la voy a hacer. La Ajá. primera pregunta dice que debemos comunicarnos, hablar con nuestros hijos. ¿Y qué pasa si no quieren hablar? Especialmente si son hijos jóvenes adultos. Bueno, lamentablemente, como dije, esta comunicación se viene fabricando desde el crecimiento. Es decir, desde que los niños están creciendo, 2, 3, 4 años, tenemos que desarrollar esa comunicación y de acuerdo a la edad va a llegar el momento que nuestros niños vendrán a nosotros y querrán conversar con nosotros porque están acostumbrados ya a relacionarse, a comunicarse. Si eso no se hizo, ya cuando nuestros hijos ya son adolescentes y eso no se hizo, allí la comunicación se hace bien difícil. Y yo creo que en esa situación, si esa es la causa de la pregunta, hay tres cosas que podemos hacer allí. Número uno, mi hermana, comuníquese con Dios. Preséntele a Dios esta dificultad. En primer lugar, hable con Dios. Preséntele a Dios en oración, en ayuno, en estudio de su palabra, el deseo que usted tiene de conversar con su hijo. Busque a Dios en primer lugar. En segundo lugar, le aconsejaría que ore con su hijo o con su hija. Comuníquese con su hijo en una forma espiritual, búsquelo de una manera espiritual, ore con ella, invítelo. Esto va a ayudar y va a abrir el camino para la comunicación, porque yo sé que Dios va a obrar. Si lo hace con fe, Dios va a obrar. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, tome en cuenta los principios que hemos hablado en cuanto a ganarse la confianza, en cuanto a no hablar de sus hijos por detrás con otras personas, que su hijo vea en usted una persona seria, segura, en quien puede confiar, que su hijo pueda tener esa actitud abierta porque ve en usted una persona que le escucha, que se sienta, que quiere comunicarse. A veces ellos se trancan y se trancan porque realmente no se le abrió esa puerta a tiempo y queremos abrirla ahora. Y quizá el hijo la ha abierto afuera con un amigo, con una amiga y se comunica más fácil con el de fuera. Pero ahora da más trabajo, pero se puede ganar la confianza de nuevo con la ayuda de Dios. Ok. La otra Esté pregunta, un poquito, pero hay que tener eso en cuenta. gracias. La otra pregunta dice, guardar un secreto aunque sea algo que le pueda perjudicar o si sabemos que una de nuestra familia ha pasado por eso y pudiéramos pedir una opinión a ello. Si usted, si el niño o la niña tiene un problema, una dificultad, y usted cree que tiene un familiar que puede ayudar,
en esa situación y usted quiere consultar a esa familia, hágalo con mucho cuidado, porque si usted lo considera que es importante, yo no diría que no se pudiera hacer, se pudiera hacer, pero tenga mucho cuidado al hacerlo, que nunca llegue al oído de su hijo que usted ha hablado su problema con algún familiar. Esto es muy peligroso y es triste. Si usted puede sentarse con su hijo en primer lugar y hablar con su hijo sobre la situación de un familiar que ha pasado por esta situación, ¿qué tú crees si nosotros conversamos y vemos cómo esa persona salió del problema y podemos coger nosotros algunas pautas para seguir y salir del problema? Sería ideal. Quizás el muchacho o la muchacha pues entienda y acepte ¿verdad? La propuesta y sentiría como que, bueno, mi mamá confió en mí, vino, habló conmigo y quiere que hable con mi familiar, vamos a tratarlo. Es más fácil así que hacerlo escondida, porque si algún día tarde que temprano lo sabe, puede romper la comunicación. Aunque sean secretos, algunos problemas difíciles, llévelo al Señor, ore mucho, pida la dirección de Dios, porque nuestros hijos son nuestros hijos y es lo más preciado que tenemos en esta tierra y todo lo mejor lo queremos para ellos, Amén. todo lo mejor. Amén. ¿Hay alguien que tiene una pregunta que le gustaría preguntarle a Besaida? Si quiere la puede escribir y yo la puedo decir, si no la quiere preguntar a usted misma. Okay. Si no, vamos a pedirle a Besaida pues que nos despida en oración y muchas gracias Besaida por compartir este tiempo aquí con nosotras y podernos dar tanta claridad en muchas cosas que yo sé que muchas de nosotras teníamos muchas preguntas. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que sea de gran bendición, siempre a la orden y para honra y gloria del Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Gracias por la salud, gracias por tus bendiciones que son nuevas cada día. En esta hora, oh Señor, cada madre que está aquí presente en esta reunión, oh Señor, pide por sus hijos. Tenemos hijos que queremos dar. Queremos estar con nuestros hijos, queremos llegar al cielo con ellos. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos unirnos con ellos y los que tienen sus padres en el hogar también unirse. Y que podamos, oh Señor, tener la sabiduría del cielo para poder llevar a nuestros hijos por el camino correcto. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has dejado escrito lo que debemos seguir para que nosotros podamos continuar esta carrera hacia el reino eterno. Oh Señor, este mundo está perdido, hay mucha perdición, hay muchos problemas, está podrido, hay muchas dificultades, pero esperamos y confiamos en ti, que tú nos has de ayudar. Bendice todas estas hermanas que están aquí, Señor, y que podamos, oh Señor, depender de ti para cualquier decisión en nuestros hogares. Gracias por este momento y te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.